Bueno, buenas noches. En el día de hoy haremos como todos los días una recopilación de artículos sobre el tema a tratar y este va a ser restricción de crecimiento intrauterino. Somos la rotación 3470, estudiantes de medicina, de octavo semestre, Universidad del SINU, bajo la dirección del doctor Félix Canens. Mi nombre es María Camila Carmona y hoy les vengo a hablar sobre un artículo llamado Pasaporte. Correlación del diagnóstico prenatal de restricción de crecimiento intrauterino con el postnatal en el Centro Hospitalario de Pereira Rousseff. Este artículo fue publicado en el 2022, publicado en la revista Archivos de Ginecología y Obstetricia. Pasa por. Bueno, primeramente, pues tenemos que tener en cuenta que la restricción de crecimiento intrauterino, como ya sabemos, se define pues, como la incapacidad del feto para alcanzar como su potencial esperado en cuanto a su crecimiento, ¿cierto? Respecto a esto, en el diagnóstico prenatal, mediante pues, las medidas antropométricas, se usan más que todo instrumentos web internacionales para catalogar, según las medidas, en qué percentil de crecimiento específico se hallan pues, estos fetos. El objetivo de este estudio, más que todo, era evaluar qué correlación había del diagnóstico prenatal con el diagnóstico de pequeño para que se pueda como distinguir lo que es la edad gestacional neonatal, específicamente en el Hospital Materno Fetal, en el Centro Hospitalario de Pereira Roser en el 2020 y se usaron más que todo pues herramientas diagnósticas de lo que fue el Clinic Barcelona y el Fetal Medicine con el diagnóstico postnatal. Este estudio fue más que todo un estudio observacional analítico tipo retrospectivo, más que todo, se usaron más que todo, se tomaron en cuenta más bien pacientes que fueron ingresadas en el maternal, en el hospital materno infantil y que fueron clasificadas más que todo por su egreso con diagnósticos de específicamente la restricción de crecimiento intrauterino, más que todo en el año 2020. Estas pacientes, en cuanto a su ingreso, en realidad esto va a estar independiente de la etiología que lo provocó específicamente y se excluyeron más que todo pacientes que tuvieron embarazos gemelares. Pasa, porfa. En cuanto a su metodología, lo que hicieron fue que se realizó una revisión manual de todas las historias clínicas que fueron utilizadas a través de un sistema informativo de archivos médicos. Y ellos lo que hicieron fue como analizar estos resultados de las ecografías que se hicieron y se evaluó lo que fue la longitud del fémur, el perímetro abdominal y el perímetro cefálico. Y luego de esto fue que ellos reunieron todos los datos y se utilizaron lo que ya mencioné anteriormente, las calculadoras del Clinic Barcelona y el Fetal Medicine para pues todos los procesamientos debidos de los datos prenatales. Pasa por. Ya en cuanto a los resultados, podemos ver en la figura de la izquierda, ellos en la figura 1, que fue esta, podemos evidenciar más que todo que todos los pacientes pues pertenecían a ese hospital y que tuvieron un diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino en el 2020. Se tuvo más que todo como 105 pacientes, de los cuales el 6% de ellos correspondieron a embarazos gemelares que fueron excluidos y el otro 6% pues sí fueron incluidos porque eran pacientes que sí correspondían pues a estos criterios de la enfermedad y que eran embarazos pues únicos. A la figura de la derecha lo que vamos a evidenciar aquí fue que en este punto en la gráfica se evidenció más que todo la evaluación de la correlación diagnóstica y aquí lo que fue que se comprobó que las usuarias que no tuvieron correlaciones entre su diagnóstico pre y postnatal fueron alrededor de un 38% y las que sí tuvieron una correlación específica fue un 23%. Entonces podemos darnos cuenta que en realidad en este punto, al menos en el artículo, fue una diferencia grande en cuanto a la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, que fueron lo que ellos como quisieron resaltar más que todo. Pasa por. Y ya para terminar, en cuanto a los resultados que se evidenciaron en este artículo, podemos ver la tabla que ellos prácticamente evaluaron lo que fue la sensibilidad y el valor positivo, el valor pronóstico positivo de si el diagnóstico prenatal o postnatal respecto a cualquiera de las dos, este,
pues los dos valores en cuanto al uso de si la clínica de Barcelona o la Fetal Medicine, pues se relacionaba más con los diagnósticos y entonces se corroboró pues la relación que había en esta correlación, se corroboró esta información y esta vez respecto al valor predictivo positivo se usó más que todo la clínica del Barcelona donde los datos pues fueron como más realísticos y ellos tuvieron una sensibilidad al menos un 80% con una correlación específica de un 68%, mientras que la calculadora del Fetal Medicine, en cuanto a su valor predictivo positivo, se mantuvo más que todo en un 68% con una sensibilidad de un 84%. Pasaporte. Ya para concluir, pues hay que tener en cuenta que en nuestro país las herramientas que tenemos para el diagnóstico de esta enfermedad, que es la restricción de crecimiento intrauterino, en realidad presenta pues muchas carencias y por eso es necesario la realización de muchos más estudios que de manera prospectiva, incluso respecto a todo el seguimiento de las gestantes para determinar en sí la especificidad y la sensibilidad de todas las pruebas y las calculadoras que puedan medir este crecimiento intrauterino. Por lo que les mencioné anteriormente, lo importante aquí es recalcar que contar con un diagnóstico prenatal lo más certero posible va a permitir más que todo adelantarse a todos los resultados y las complicaciones que pueden tener de manera prenatal e incluso postnatal. Entonces, dado estas restricciones que tenemos en crecimiento intrauterino, ellas se van a acompañar, como ya mencionamos anteriormente en la exposición, pues de repercusiones durante toda la vida, a corto, incluso a largo plazo, generando pues mayores costos a nivel nacional, a nivel de costos de salud pública e incluso una menor calidad de vida. Y pues gracias. Los dejo con mi compañera Cristina de la Barrera. Bueno, continuando con la presentación de artículo, mi nombre es Cristina de la Barrera. Siguiente, por favor. Y hoy vamos a hablar sobre un artículo que se titula Cambios morfológicos en las placentas de pacientes con preeclampsia o restricción del crecimiento uterino e interpretación de los desenlaces perinatales. Fue publicado en septiembre de 2021 por la revista de Ginecología y Obstetricia de México. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo básicamente lo que hace es que a modo de introducción, pues recuerde que la insuficiencia placentaria es un proceso que conduce a ese deterioro progresivo de la función de la placenta. Como bien sabemos, esto es de vital importancia en el proceso del feto. Entonces, esta disminución de la transferencia de la placenta de oxígeno y también de nutrientes al feto, pues altera ese crecimiento y pues tiene como desenlace, en algunos casos, algunos estados hipertensivos del embarazo. Como bien sabemos, ya es de conocimiento general que los trastornos hipertensivos son una complicación médica muy común. Se habla de una incidencia aproximadamente entre el 10 y el 20%, y es una causa también muy común de mortalidad materna. Y dado a una población mundial o en un entorno mundial, se da esta restricción del crecimiento uterino alrededor de un 9%, también siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de este estudio, a lo largo de la historia, perdón, y de eso, por esto nació este estudio, que la placenta por lo general suele recibir poca atención posterior a la finalización del embarazo. Entonces, lo que este estudio quiere o su objetivo de este estudio fue determinar esas diferencias morfológicas, ya sean macro y microscópicas en la placenta, de los pacientes que tenían preeclampsia o crecimiento o restricción del crecimiento intrauterino con las madres sanas. Este fue un estudio de casos y control, también fue retrospectivo, también fue observacional y también fue comparativo. Y lo que ellos hicieron fue que registraron la base de datos del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Institución Nacional Perinatología desde febrero de 2018 hasta marzo de 2020. Y buscaron a pacientes que tuvieran los criterios de que era un embarazo único, de que tuvieran un diagnóstico de preeclampsia temprana o que tuviera también un diagnóstico de restricción del crecimiento temprano y finalización del embarazo. Ellos incluyeron para este estudio todos los expedientes que tuvieran sus datos completos, completos sin ninguna cromosomotomía, sin ningún defecto estructural,
o alguna infección intramniótica y en los estudios patológicos placentarios con su finalización. Siguiente, por favor. Bueno, ellos como resultado fue que incluyeron a 52 pacientes, pero ellos lo dividieron en 4 grupos. ¿Cuáles eran esos 4 grupos que ellos dividieron a estos pacientes? Pues el primer grupo eran los pacientes que tenían preeclampsia temprana sin restricción del crecimiento intrauterino. El segundo grupo eran los que tenían preeclampsia y restricción del crecimiento uterino temprano. El tercer grupo tenía solo restricción del crecimiento uterino temprano y ya el cuarto grupo fueron los controles. Aquí se puede observar en esta tabla la división de los 4 grupos y también todos los datos demográficos que se tuvieron en cuenta en los grupos por cada paciente, que se tuvieron en cuenta la edad de la madre, de dónde provenían, también si eran, si tenían diabetes o no, si tenían hipertensión anterior o no, si tenían hipertiroidismo, si tenían antecedentes de preeclampsia. Siguiente, por. Siguiente, por. Listo. Aquí, en este cuadro, lo que muestran son todos esos desenlaces perinatales de los 4 grupos que ya habíamos explicado anteriormente, comparándolos con los controles. En la mayoría de los pacientes, pues se vio que la vía de nacimiento fue por cesárea y hubo una diferencia estadística, como se observa en la imagen, en el volumen del sangrado, en el peso del feto, en la talla del feto y en el destino neonatal de los neonatos. En los 3 primeros grupos, la estadía de los neonatos fue más prolongada debido a las semanas de gestación de nacimiento. Y la estadía que más duró de los grupos fue de 114 días. Siguiente, por favor. Y pues ya en esta última, como resultado, en esta última tabla, lo que se puede evidenciar son las características de cada grupo en el cual se evidencia que tenían la mala perfusión vascular de las madres en cada uno de los grupos, en el cual se evidencia que tenían una hipoplasia vellosa, algunos tenían maduración vellosa acelerada, otros tenían unos nodos sinciteliales, otros tenían infartos placentarios. Se encontró que la característica más común era la mala perfusión, era la mala vasculatura de la madre. Como resultado se puede observar en la tabla que fueron 16 pacientes, por lo tanto esta fue la característica en la cual se agrupó el dato estadístico con una diferencia estadística significativa. El estudio no reporta, reporta que no se encontró ninguna diferencia significativa en la arteriopatía residual entre los 4 grupos. Entonces, ¿qué procedieron a hacer las personas que están realizando este estudio? Que fue lo que los lleva a la discusión, que ellos empezaron a decir que desde el inicio, pues la placenta anómala produce isquemia. Y pues eso es algo que se sabe. Entonces la placenta tiene ese efecto hipóxico que libera los productos antigeogénicos, que esto causa una inflamación sistémica y desencadena la preeclampsia y pues obviamente la restricción del crecimiento uterino. Entonces, los hallazgos significativos de este estudio y que ellos resaltan fueron que el peso placentario y la mala perfusión vascular materna en los 4 grupos se presentan. Y las características de esa mala perfusión materna se dan más que todo con la maduración vellosa acelerada. Sin embargo, ellos compararon este estudio con otros estudios que ya se habían realizado al respecto y se dieron cuenta que en los estudios que ya habían realizado al respecto sí se asocia el desenlace perinatal con respecto al peso y la puntuación del ASPAR al minuto con la maduración de las vellosidades aceleradas. Ellos dicen, o bueno, en otros estudios decían que eso se da hasta en un 80%. Sin embargo, en este estudio no fue tan significativo como los que ya habían realizado antes. Y con respecto a las lesiones placentarias de la mala perfusión vascular materna, fueron más frecuentes en los pacientes que tenían preeclampsia y restricción del crecimiento uterino. Es decir, en el grupo que los pacientes tenían preeclampsia y restricción del crecimiento uterino fue donde se evidenciaron más las lesiones placentarias, el cual esto equipara más o menos que en el 92% de las pacientes tuvo una muy mala perfusión vascular materna que se caracterizó por esa hipoplasia vellosa madura que estaba acelerada con las vellosidades, con la maduración rápida de las vellosidades. Siguiente, por favor.
Y bueno, ya ellos concluyen que un estudio histopatológico placentario es sin duda una oportunidad para obtener una información súper detallada de la fisiopatología de las enfermedades. Y así también ellos ofrecen una asesoría, un seguimiento, tanto a la paciente como al neonato. Y pues ellos terminan diciendo como que la mala perfusión vascular de la madre es de importancia clínica porque está relacionada directamente con ¿qué? Con el crecimiento, con la restricción del crecimiento uterino. Y pues obviamente esto puede desembocar algunas complicaciones como cuáles, como por ejemplo amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, y por eso es de la importancia el estudio histopatológico placentario. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es David de la Osa y hoy les vengo a traer a colación un artículo que trata pasa sobre la salud gestacional que tienen las pacientes y su relación con la retención del crecimiento intrauterino. Así de manera rápida, pues aquí vamos a tener que este fue publicado en 2022 en la Universidad de Santa Clara en Cuba. Pasa. Ok, a manera de introducción, pues nos tocan varios puntos importantes. Primero, que el crecimiento fetal puede estar, digamos, alterado o puede estar influido en muchos factores que, digamos, pueden afectar al feto en tanto su crecimiento a lo largo de la gestación o ya, digamos, en determinados intervalos. Ahora, tenemos entonces que esta afección se puede presentar de manera encubierta, por lo que es importante durante el control prenatal que le hacemos a las pacientes, pues identificar dichos factores de riesgo o digamos dichas asociaciones o condiciones clínicas que pueden hacer que el feto al final del embarazo pues tenga un crecimiento bajo. En cuanto a algunas estadísticas, pues nos dicen que anualmente hay cerca o alrededor de 30 millones de niños que experimentan durante su periodo prenatal algún tipo de déficit de crecimiento intrauterino y que por lo general la mayoría de estos incidentes se dan en países que están en vías de desarrollo y especialmente en América Latina y el Caribe, tomando como por ejemplo la última tasa que se tuvo en cuenta que fue alrededor del 10%. Entre las anomalías congénitas que pueden llegar a causar, digamos, retención del crecimiento intrauterino, entre las primeras tenemos lo que es las anomalías congénitas, también tenemos lo que es a nivel materno ya, digamos, embarazo múltiple, algún tipo de infección, digamos, básicamente que comprometan lo que es el flujo uteroplacentario. También tenemos, digamos, algunos factores, digamos, que siguen siendo maternos, pero ya son un poco más específicos, como digamos, la malnutrición se llega a presentar en la paciente, digamos, abuso de drogas, consumo de tabaco, de alcohol, de tabaco, etcétera. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a la metodología, vamos a detener entonces que fue un estudio que fue un proyecto de investigación que fue longitudinal, descriptivo y retrospectivo, llevado a cabo en el municipio de Santa Clara, Cuba. Entonces tenemos que técnicamente, inicialmente, el universo que tenía este estudio fue de 3.040 pacientes y digamos que fueron pacientes que no tuvieron, digamos, sin antecedentes de patológicos, sin ningún antecedente, si ya tuvieron embarazos anteriores, sin ningún antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, sin, digamos, condiciones durante el embarazo asociadas y por lo que se terminó tomando una muestra de 85 pacientes como muestra final. Ahora, en cuanto a las variables, de manera inicial se dividieron en tres grupos. De manera inicial, porque en cuanto a los resultados, como veremos ahora más adelante, se terminaron dividiendo, digamos, uniendo en dos solamente grupos. En cuanto de manera inicial, entonces tenemos que los dividieron en tres grupos. Pequeño para la edad gestacional, aquellos que tuvieron un percentil por debajo de 10, adecuado para la edad gestacional, aquellos que estaban entre el percentil 10 y 90, y grande para la edad gestacional, aquellos que sobrepasaban el percentil 90. Ahora, en cuanto a la salud gestacional, las variables que van a tener en cuenta fueron tres principalmente. Si la paciente presentaba anemia, si la paciente presentaba glicemia alterada y si la paciente presentaba hipertensión arterial. En cuanto a la anemia, el valor de corte o el valor normal que ellos tuvieron en cuenta fue 11 miligramos por decilitro. Que si entonces si la paciente presentaba por encima de ese valor, pues era normal y si presentaba por debajo de ese valor, pues sí presentaba anemia.
En cuanto a la glicemia alterada, también usaron valores normales y dividieron los resultados en dos grupos. Si estaba por ese valor encima, pues eran, digamos, alterados, tenían la glicemia alterada, y si estaba por debajo, pues tenía la glicemia normal respectivamente. Y en cuanto a la hipertensión gestacional, pues se tuvo primero que hayan tomado, digamos, a la toma de la presión arterial, hayan registrado mayor o igual a 140 sistólico y mayor a 110 o 90 a nivel diastólico. Esto en dos tomas separadas entre intervalos de 4 a 6 horas, o en una sola toma que haya salido mayor a 160 latidos por, milímetros de mercurio, perdón, y de 110 milímetros de mercurio. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a los resultados, como les había dicho inicialmente, anteriormente les había dicho que de los tres grupos que inicialmente cogieron y dividieron digamos, las variables, se terminaron unificando en dos, en si era pequeño para la edad gestacional o si era adecuado para la edad gestacional. Entonces, empezando por la primera variable materna que se evaluó fue si la paciente presentaba anemia o no. Recordemos que entonces si en casos de anemia, posiblemente la teoría o la hipótesis que los investigadores tenían era que ya está comprobado que si la paciente presenta anemia, puede, digamos, disminuir más el flujo uteroplacentario. Entonces, en cuanto a los pacientes que, digamos, recién nacidos que tuvieron para edad gestacional, pues un crecimiento pequeño, tenemos entonces que fueron en total 13 pacientes. Ahora, de esos 13 recién nacidos, pues solamente dos fueron los que sí realmente las mamás tenían anemia, en comparación con los que no, que fueron en realidad 11. En cuanto al adecuado, pues tuvimos que fueron en total 72 pacientes que tuvieron un crecimiento adecuado para la edad gestacional, y de esos 72, 66 recién nacidos no tuvieron anemia las mamás, y solamente 6 tuvieron anemia en comparación con las demás. En cuanto ya a lo que es la glicemia alterada, recordemos que más que todo esta glicemia alterada o esta variable de la glicemia fue tomada principalmente para medir los cambios metabólicos que pueden llegar a tener la paciente, específicamente de la glicemia. Entonces, igualmente que el grupo anterior, se dividió en edad gestacional pequeña y crecimiento adecuado para la edad gestacional. Tenemos entonces que para el grupo de pequeños fueron un total de 13 también. 12 presentaron que no tuvieron glicemia alterada durante el embarazo y uno solamente presentó que sí, en comparación con aquellos pacientes que nacieron en en un crecimiento adecuado para la edad gestacional, perdón. Hubo un total de 72 también, y el 60 no tenían glicemia alterada las pacientes o las mamás, mejor dicho, en comparación a lo que sí tuvieron, que fueron solamente 12. ¿Pasa? En cuanto al último, digamos, variable que se tuvo en cuenta fue la hipertensión arterial. La hipertensión arterial gestacional también fue evaluada, perdón, importante para, digamos, si había déficit de pronto de implantación placentaria, que pudiendo haber disminuido lo que es también el flujo uteroplacentario. Entonces, de igual manera, hubieron 13 pacientes en cuanto al crecimiento pequeño para la gestacional, y todos los 13 pacientes recién nacidos, mejor dicho, pues no tenían asociado a las mamás con hipertensión gestacional. En cambio, para el crecimiento adecuado, vamos a tener entonces que solamente hubo un recién nacido que la madre tenía asociado hipertensión gestacional. ¿Avanza? En cuanto a conclusiones y algunos puntos de las discusiones, pues en cuanto a las discusiones se dice o ellos plantean de que generalmente hay autores que en cuanto a las tres variables, pues sí consideran que pueden llegar a afectar, digamos, a manera del afectar el crecimiento normal del feto, ya sea principalmente por la disminución del flujo uteroplacentario o activando otro mecanismo patológico que de pronto pueda influir directamente en esta retención de crecimiento. En cuanto a las conclusiones, pues se sacaron dos principalmente. Uno, que obviamente no hubo tanta diferencia o significancia en cuanto a la diferencia en las pacientes que presentaron estas variables o no. De hecho, por lo general se asociaron más a las pacientes que no lo traían. Pero la otra conclusión es que se deben seguir haciendo más estudios, se deben seguir identificando más factores de riesgo
porque recordemos que estos factores, pues primero van a depender digamos, la población, porque en una misma población o en diferentes países pueden llegar a variar estos factores de riesgo. Y otra es que, sin embargo, como dije anteriormente en la discusión, hay estudios que ya, digamos, de cierta manera, aunque muy pocas, por eso se va a hacer más estudios, confirman o hacen alusión a que estas variables pueden generar restricción del crecimiento intrauterino. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Janet Durango Jiménez y el artículo que escogí lleva por título Prevalencia de restricción del crecimiento intrauterino y factores asociados en el Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca, Ecuador, desde el periodo de 2015 hasta 2019. Fue publicado en el 2023. Bueno, el artículo nos comienza diciendo que la restricción del crecimiento intrauterino es una condición patológica que puede atribuirse a diversos factores, como por ejemplo problemas genéticos, epigenéticos, ambientales, hormonales o también vasculares. También nos dice que en aproximadamente el 60% de los casos la causa de la restricción de este crecimiento es desconocida y es multifactorial y que detectar esta condición durante el embarazo es bastante difícil, con una tasa de detección de alrededor del 15%. La restricción del crecimiento intrauterino nos comenta el artículo que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, así como con complicaciones perinatales como por ejemplo prematuridad, parálisis cerebral, muerte fetal intrauterina o también neonatal. Pasa, por favor. El objetivo de ellos fue establecer la prevalencia de la restricción del crecimiento intrauterino y sus factores asociados en el hospital de tercer nivel de atención en la ciudad de Cuenca mediante un estudio descriptivo. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, primero se trató de que el estudio tuvo un diseño observacional y de tipo transversal que fue realizado en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital José Carrasco Arteaga, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la zona del sur de Ecuador. El grupo de estudio consistió en historias clínicas de pacientes atendidas por parto vaginal y también por cesárea, que se obtuvieron de un sistema llamado AS400. Y la muestra se calculó considerando una población infinita, utilizando una prevalencia del factor de riesgo menos común del 31.8%. Y el nivel de confiabilidad que se estableció fue de un 95% con un margen de error del 5%, resultando así un total de 333 historias clínicas que se utilizaron en este estudio. Pasa, por favor. Bueno, ¿qué resultados obtuvieron? En la primera tabla podemos observar que la media en relación con la edad fue de 29 años. 5 de cada 10 gestantes fueron las adultas jóvenes que estaban entre edades entre 25 a 34 años y similar frecuencia se evidenció entre las de la zona urbana y las de la zona rural. Y también 6 de cada 10 indicaron ser casadas y 4 de cada 10 refirieron tener educación secundaria seguida de la educación universitaria. En la segunda tabla, el artículo nos detalla las características obstétricas de la población la cual estudiaron. La mayoría de las gestantes eran multíparas, un 71.4%. También la forma de finalización de sus embarazos fue mediante cesárea en el 60% de los casos. Y en cuanto al estado nutricional, al momento del ingreso, el sobrepeso fue el más común con un 45.43%, seguido por la obesidad con un 36.86%. También la tabla nos muestra que el 95% de las mujeres habían tenido al menos 5 controles prenatales. Y en cuanto a las comorbilidades, el 10.29% presentaron síndrome hipertensivo gestacional, el 8.29% tenían anemia y las enfermedades placentarias se observaron en un porcentaje de 2.57% de los casos estudiados. Pasa, por favor. Bueno, la mayoría de los recién nacidos fueron a término, es decir, entre las 37 y 41.6 semanas de gestación. Nos dice la primera tabla o tercera tabla, en este caso, que el 50
60% de los recién nacidos tuvieron un peso normal al momento de nacer, mientras que el 38.29% presentó bajo peso al nacer, lo cual se considera un posible diagnóstico diferencial de la restricción del crecimiento intrauterino. También nos enseña la tabla 3 que la prevalencia de esta restricción en la muestra fue del 8.57%, siendo el tipo de restricción más comúnmente observado el asimétrico. En la tabla 4 se observó como factor de riesgo para la restricción con una significancia estadística el hipotiroidismo. También se evidenció que la obesidad, las enfermedades placentarias, el síndrome hipertensivo y los antecedentes de infecciones de vías urinarias fueron factores que no tuvieron tanta significancia estadística. Pasa, por favor. Que concluyeron que en términos de características obstétricas, la mayoría eran multípares y aproximadamente un tercio presentaba obesidad. En cuanto a los neonatos, concluyeron que la mayoría de los embarazos llegaron a término y cuando se presentó restricción del crecimiento intrauterino, predominó el tipo asimétrico. Y dentro de los factores de riesgo, ellos observaron una asociación estadísticamente significativa con el hipotiroidismo. Sin embargo, ellos no encontraron asociación estadística significativa con anemia, patologías placentarias, preeclampsia e infecciones de vías urinarias que se tuvieron en cuenta en este estudio. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Echenique. El artículo que yo escogí, siguiente por favor, el nombre es restricción del crecimiento intrauterino probablemente asociado a un uso de metoprolol y aquí pues ellos nos van a relatar un caso. Bueno, en resumen pues aquí se va a presentar un caso de un paciente que se vincula al programa de atención prenatal de una entidad promotora en salud, una EPS. Se trata pues de una femenina de 30 años de edad con embarazo de 20.5 semanas de gestación tomada por fecha de última menstruación. Esta con extrasístoles ventriculares aisladas sin fenómenos repetitivos y taquicardia sinusal inapropiada. A los 31 días, pues, iniciar el tratamiento de metoprolol por vía oral. El feto, pues, presentó disminución progresiva del crecimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora como tal, vamos a la presentación como tal del caso. Esta es una paciente primigestante de 30 años de edad, sedentaria, presenta obesidad de grado 1 sin otros antecedentes, presentó amenaza de aborto a las 6 semanas, por lo que se le ordenó progesterona 200 miligramos día vía oral, lográndose pues un control pues de este cuadro sin consumo de alcohol, sin tabaco. Ella es residente pues de la ciudad de Bogotá, con exámenes prenatales normales, consumo de multivitamínicos prenatales desde el inicio del embarazo. Tuvo un antecedente de infección de vías urinarias en primer y segundo trimestre de embarazo, tratadas con nitroflurantoína 100 miligramos vía oral. Pues esta cada 8 horas por 7 días y cefalexina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por los mismos 7 días respectivamente. En la semana 14, por fecha de última menstruación, pues se encontró glicemia basal de 78 miligramos, una curva oral de glucosa ahora de 120 miligramos y a las 2 horas de 134 miligramos. Desde el segundo trimestre, ella fue manejada por ginecología de alto riesgo por antecedente de obesidad grado 1. Tenía un peso de 85 kilogramos y una estatura de 1.65 metros. Y pues tenía un índice de masa corporal de 31.22. Cuando ella tuvo 25 semanas de edad gestacional por ecografía, pues la paciente acudió a revisión cardiológica por presentar ortopnea y palpitaciones tanto en reposo como al esfuerzo físico. Tenía frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, tensión arterial de 110, 80 y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Esta no tenía antecedentes previos de patología cardiovascular según ecocardiograma y electrocardiograma, pues los cuales mostraron corazón estructural y funcional normal. Sin embargo, pues el Holter realizado 17 días antes de la visita al cardiólogo mostró una frecuencia cardíaca promedio de 85 y una máxima de 140 con estas sístoles ventriculares aisladas y fenómenos repetitivos. Siguiente diapositiva. Bueno, gracias a que pues esta paciente pues usaron metoprolol para pues tratarle lo que fue la frecuencia cardíaca. Pues ellos le hicieron pues un esquema con un algoritmo que se llama el algoritmo de Naranjo para pues tratar de puntuar a esta paciente y el riesgo que tenía de que pues esta patología sea causa de un medicamento. Y entonces, pues,
aquí pues diferentes tipos de 10 ítems, cada ítem pues tenía su valor en caso tal de que fuera sí y no. Como tal, pues esta puntuación total de ella dio 7 en esta escala. La puntuación que es de 7 está en un rango probable de que la causa haya sido pues el metoprolol que esta paciente pues estuvo ingiriendo. La mayoría pues, de los antiarrítmicos durante el embarazo son de categoría 6, incluso los beta bloqueadores, y por esta razón pues, se le hizo este estudio a esta paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, como tal, ellos hicieron una línea de tiempo de los cambios del peso de acuerdo a la gestacional por ecografía y la fecha de última menstruación, y fueron viendo cómo fue el crecimiento intrauterino en dichas semanas. Entonces, pues, cuando inició el tratamiento con metoprolol, fue a las 20.5 semanas por ecografía. Siguiendo a las 25 semanas, por fecha de última menstruación, 31 días después de haber iniciado el tratamiento, pues bajó de peso 64 gramos para pues la ecografía. Después de esta, al mes y medio, a las 27 semanas, bajó, bajó aún más de peso y esta fue de manera progresiva, dándose que pues al nacimiento del producto a las 37.5 semanas, pues esta paciente pues haya tenido una talla de 45 centímetros, un peso total de 2.870 gramos y aquí pues ya la paciente fue tratada y posteriormente pues se pudo dar un nacimiento pues oportuno y tratado. Siguiente. Bueno, como conclusión, pues la evidencia sobre el uso de antiarrítmicos en el embarazo pues es limitada en relación a la seguridad de su uso. La evaluación pues de los posibles riesgos asociados al uso de antiarrítmicos tipo beta bloqueador como fue el metoprolol puede relacionarse un poco, más no específicamente con la restricción de crecimiento intrauterino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Foronda y les voy a hablar acerca de un artículo siguiente. Que habla acerca de la validez diagnóstica de índice de pulsatilidad y velocidad media de la arteria uterina en preeclampsia y restricción del crecimiento uterino. Entonces, este artículo fue hecho por el médico John Pasa Valencia. Es médico asistente de la unidad de ecografía más que todo, y este fue publicado en el año 2019 en el Hospital Terciario. Bueno, como tal, antes de tener en cuenta el artículo empieza a hablar un poco acerca de que el aporte de oxígeno y los nutrientes a la unidad fetoplacentaria es dependiente de los cambios fisiológicos cardiovasculares en el sistémico uterino en primer y segundo trimestre de gestación. También la identificación de las gestantes en riesgo de desarrollar, obviamente, una preeclampsia está basada en el desarrollo de algoritmos para calcular el riesgo, y se ha demostrado la utilidad de Doppler de las arterias uterinas como un instrumento de tamizaje temprano y de predicción, habiéndose establecido, obviamente, la relación entre un índice anormal de la arteria uterina con preeclampsia y, obviamente, con restricción de crecimiento uterino. Bueno, entonces el objetivo como tal de este estudio fue esto mismo: evaluar la validez diagnóstica del índice de pulsatilidad y velocidad media de la arteria uterina en preeclampsia y la restricción de crecimiento uterino. Siguiente. Como tal, el método que se utilizó fue que en un estudio de diseño transversal analítico se desarrolló, como les mencioné anteriormente, en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Tercero de Regional Honorario Delgado Espinosa de Arequipa, de Perú. Se evaluó gestantes que acudieron para una ecografía estética de control y gestantes hospitalizadas de mayo de 2014 a abril de 2015. Y la selección de la muestra, tanto para los casos y controles, fue estratificada en dos grupos: mayores iguales de 34 semanas y aquellas menores de 34 semanas. El grupo de control se incluyó gestantes que no desarrollaron preeclampsia ni una restricción de crecimiento uterino, y las gestaciones fueron únicas de 20 a 40 semanas, de acuerdo obviamente al bienestar materno-fetal sin complicaciones. Y se excluyeron todas esas gestantes con embarazos múltiples, que tuvieran alguna ruptura prematura de membranas, coriamnionitis, diabetes gestacional, cesárea anterior, placenta previa, poligrama, preeclampsia,
que tuvieran asimismo una restricción de crecimiento intrauterino, entre otros. Y los casos fueron gestantes con preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino entre la semana 20 y 40 de gestación, y fue dividido en los siguientes grupos: con preeclampsia de inicio precoz, que fue menor a 34 semanas, y la preeclampsia de inicio tardío mayor o igual a 24 semanas. O sea, fue todo lo contrario a los casos de controles. Siguiente. Como tal, estas son las tablas que nos propone el artículo como tal, en las que se incluyeron 178 gestantes. Entonces, en la tabla número 1, ¿qué nos muestra? Los casos fueron 78 gestantes separadas en 21 pacientes con restricción de crecimiento intrauterino, 9 que tienen esta misma patología más preeclampsia, y 15 que tuvieron preeclampsia de inicio precoz, y 33 con preeclampsia de inicio tardío. Entonces, los controles fueron de 100 gestantes normales separadas en 36 semanas, en 36 gestantes y 34 semanas de gestación. Y también el otro grupo fue 64 gestantes normales con mayor o igual a 34 semanas. Entonces, la gestacional fue promedio de 36.1 más o menos. Entonces, como tal, el índice de pulsatilidad medio de la arteria uterina en la tabla número 2 fue mayor en los casos de restricción de crecimiento intrauterino más preeclampsia, y en los casos de preeclampsia de inicio precoz y con solo de restricción de crecimiento uterino. Entonces, el valor más bajo del índice de pulsatilidad como tal se encontró en las gestantes normales menores a 34 semanas y de mayor o igual a 34 semanas. Contrariamente, el valor más bajo, obviamente, de la velocidad media de la arteria uterina se halló en los casos de restricción de crecimiento intrauterino más preeclampsia, obviamente, y los valores más altos en las gestantes normales de mayor o igual a 34 semanas como tal. Bueno, entonces en la tabla número 2 obviamente nos muestra que más o menos el 60% de las 15 pacientes tuvieron un índice de pulsatilidad normal para la preeclampsia de inicio precoz, y obviamente para el mismo grupo 13 de las 15 pacientes tuvieron una velocidad media normal. Y en los casos obviamente de restricción del crecimiento intrauterino más preeclampsia fueron de más o menos el 55,6% de 9 pacientes que obviamente tuvieron este índice de pulsatilidad mayor al presente 95 como tal. Siguiente diapositiva. Y bueno, entonces como tal en la tabla número 3 lo que nos resume como tal es lo que en verdad importa de este estudio, es que en general la ecografía Doppler de la arteria uterina va a proporcionar una predicción más precisa, obviamente, y cuando se realice en el segundo trimestre que en el primer trimestre como tal. Entonces, los índices Doppler tienen unas características predictivas y variables pobres, pero obviamente con el riesgo del paciente y la severidad de los resultados. Entonces, este Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre tiene un mejor rendimiento en la predicción de la preeclampsia de inicio precoz que en la preeclampsia de inicio tardío. Y obviamente en el segundo trimestre, en una población no seleccionada, se identificó que aproximadamente el 59% de preeclampsia de inicio temprano y el 60% de la restricción de crecimiento intrauterino de inicio temprano. Obviamente como marcador aislado que se tomó en este estudio de una enfermedad futura para la sensibilidad para predecir una preeclampsia y una restricción de crecimiento intrauterino en mujeres gestantes de riesgo bajo, obviamente va a ser moderado, es de 40 al 70, obviamente. Bueno, esto es más que todo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana García Álvarez y el día de hoy les voy a hablar sobre el siguiente. RCIU severo a propósito de un caso y revisión de la literatura. Este artículo fue publicado por el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú, y fue publicado el 30 de junio del 2021. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, nos plantea en base principal de que el RCIU tiene múltiples riesgos, sobre todo para fetal, el riesgo de asfixia y muerte que este pueda presentar y cómo se va a manifestar, principalmente por múltiples anomalías en cuanto a los diversos cargos en cuanto a los cambios que se observan en el Doppler, sobre todo, que se traduce en una alteración más que todo hemodinámica como un reflejo a la adaptación que está sufriendo el bebé
frente a todos estos cambios hemodinámicos, la desnutrición que estos también conllevan y obviamente a largo plazo conlleva hipoxia, resistencia placentaria, ya ahí es donde se observan signos histológicos y bioquímicos de una de las principales causas como tal de RCIU como alteraciones placentarias y obviamente ya a larga data también aumenta el riesgo de que este tipo de pacientes en cuanto a los factores maternos puedan generar preeclampsia. Siguiente. Bueno, en cuanto al el caso clínico, pues se trata de una nulípara de 36 años de edad que contiene antecedentes familiares paternos de hipertensión arterial y diabetes, que es hospitalizada pues aproximadamente a las 22 semanas con 5 días a un hospital debido a una alta sospecha de hipertensión y una sospecha de preeclampsia. Entonces, luego de 2 semanas, esta se le da de alta ya con un buen manejo en cuanto a la preeclampsia y a las 2 semanas regresa con una crisis hipertensiva con presión arterial de 160/90 con 25 semanas y 3 días aproximadamente de gestación. Esta se hospitaliza, se diagnostica hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada y normalmente pues se le dio como diagnóstico un alto riesgo obstétrico debido a la edad materna avanzada y también que se debía descartar RCIU. Entonces, a la evaluación se le envió ecografía, se le envió Doppler. A la ecografía, pues se halló de que el bebé como tal es un feto masculino que pesaba aproximadamente 529 gramos, o sea, estaba de bajo peso según la edad gestacional que presentaba. También tenía oligohidranio severo y también debía ser presentado con maduración pulmonar debido a alto riesgo de disrupción placentaria. Ya en cuanto al Doppler, pues se mostró una pulsatividad en promedio aproximadamente en cuanto a las arterias uterinas de 1.2 y también un flujo reverso de la arteria umbilical, también se presentó vasodilatación de las arterias cerebrales, de la arteria cerebral media, también se presentó alteraciones en el ductus venoso con la aparición de la onda A, también se presentó alteraciones en el istmo aórtico. También se le realizó, más que todo, fue un monitoreo fetal y ese monitoreo dio como resultado de que presenta un puntaje de menor a 4. Por ende, se hospitalizó y se le comunicó a la paciente de que se debía interrumpir el embarazo. En cuanto a la discusión, pues como les mencionaba, es un reporte de un caso de una paciente que tiene alto riesgo de sufrir, que presenta restricción de crecimiento intrauterino y fuera de eso también tiene alto riesgo de muerte fetal. Entonces, es ingresada a la hospitalización por alteraciones hemodinámicas y que se culmina el embarazo a las 25 semanas con 5 días. Recordemos que esta es una paciente y eso se pronuncia bastante en este artículo porque los principales factores de riesgo de esta madre fue hipertensión arterial crónica con una sobreagregada de preeclampsia. También es una paciente de edad avanzada, es nulípara, entre otros. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es la relación que hay de los trastornos hipertensivos y del RCIU. Recordemos que estos dos trastornos van a contar ambas con una hipoperfusión y que puede conllevar una hipoxia más que todo placentaria, que puede generar trombos, que puede generar infartos y que consiguiente genera una hipoxia también fetal. Eso aumenta la producción de ácido, acidosis metabólica que puede llevar pues a la muerte fetal como tal. Ya en cuanto al Doppler, pues también se evaluó más que todo la sensibilidad de evaluación en cuanto a las arterias uterinas y pues se identificó que tiene una sensibilidad aproximadamente del 37.7% y también presenta una especificidad del 70%. Ya en cuanto a lo que es la redistribución del flujo por todas estas vasodilataciones que se presentaron, esto más que todo se explica de que por eso es que la paciente puede estar cursando con un oligoamnios, ya que debido a todas estas alteraciones, esa inestabilidad hemodinámica se debe estar repercutiendo sobre todo en el riñón.
Ya en cuanto a la aparición del ductus venoso alterado, con la aparición de la onda A, y esto más que todo lo relacionan con alteraciones en el corazón, puede estar un aumento en la poscarga ventricular derecha, puede estar también sufriendo una falla cardíaca derecha, una hipoxia. Y obviamente todas estas son poco a poco son criterios que van aumentando el alto riesgo que tenía esta paciente, porque esto va enfocado en la paciente. Ya en cuanto a lo que se siguió hablando, fue que se planteó de que la paciente sufriera, no solamente terminar el embarazo, sino que también se planteó que se le hiciera una histerectomía por el alto riesgo placentario que está presentado, y obviamente en prueba que no vuelva a quedar embarazada, porque como hablamos en la exposición, el recidiva de este tipo de intervenciones es muy, pero muy recurrente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, como les mencioné, es un reporte de un caso. Vimos también el patrón y la importancia del Doppler multivaso, que muchas veces se pasa desapercibido como método diagnóstico de RCIU para observar todas esas alteraciones venosas que nos puede conllevar a alteraciones. También se hace mucho hincapié en saber cuál es la edad gestacional de la madre, mejorar también la predicción de esa, manejo profiláctico frente a todos estos factores de riesgo que esta presentaba. Y también, como les mencionaba, la importancia de ese doble multivaso, de ese perfil biofísico que se le debe administrar, pues para mejorar el valor predictivo positivo y así reportar qué tanto riesgo tiene la madre de supervivencia, qué tanto riesgo tiene el feto de supervivencia, y así mejorar pues la morbilidad. Gracias. Bueno, ahora siguiendo con la revisión de artículos, bueno, me presento, mi nombre es Juliana Andrea González Jiménez. Siguiente diapositiva. En el día de hoy les traigo un artículo que tiene como título Características de la microbiota intestinal en mujeres embarazadas con restricción del crecimiento fetal. Entonces, el presente artículo fue publicado por MAET BMS Embarazo y Parto en el año 2022. En este estudio se investiga la restricción del crecimiento fetal, que se define como un problema en el que el feto, pues como ya sabemos, no alcanza su potencial de crecimiento genéticamente esperado en el útero. Entonces, hasta el momento los tratamientos disponibles para abordar este problema son limitados. Además, pues aún no se comprende completamente cómo se diferencia la composición de la microbiota intestinal en mujeres embarazadas, que obviamente van a dar a luz a fetos con esta patología como tal, en comparación con otras mujeres embarazadas que tienen un crecimiento fetal normal. Siguiente diapositiva. Ahora bien, para hablar un poco sobre la metodología, bueno, aquí en este estudio, para llevar a cabo dicha investigación, se realizaron comparaciones entre dos grupos. Se obtuvieron 14 mujeres embarazadas que tuvieran el retraso del crecimiento fetal y 18 mujeres embarazadas con crecimiento fetal normal. Ese fue el grupo de control como tal. Entonces, se tomaron muestras fecales del recto materno en condiciones completamente asépticas y se analizó la composición de esa microbiota intestinal utilizando ¿qué? Utilizando una técnica de secuenciación llamada Amplicon 16S con ADN mensajero. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí pues los resultados del estudio más que todo mostraron diferencias significativas en la diversidad de beta, que es un tipo de análisis de diversidad microbiológica. Entre los grupos que se estudiaron, es decir, entre las mujeres que tenían crecimiento fetal normal y las que tenían un retraso, pues se estudió entre esas dos, ¿sí? La diversidad del tipo de análisis de la microbiología como tal. Y en cuanto a los géneros de los microorganismos que estuvieron presentes en la microbiota intestinal, se observó que los géneros que eran bacteroides, los Faecalibacterium y las Lascospira eran más abundantes en las mujeres que tenían retraso del crecimiento fetal. Entonces, por eso se demostró que estos microorganismos estaban enriquecidos en las vías relacionadas con el glucometabolismo.
y también tenían mucha relación en lo que tendría que hablarse según la enciclopedia de genes y también de los genomas de Kioto. Entonces, esto sugiere una posible relación entre la microbiota intestinal y el metabolismo de la glucosa como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí pues ya podemos ver una imagen en la que nos dan la comparación de la diversidad que existe entre el grupo alfa y el grupo de los que tienen el control normal y los que tienen un retraso del crecimiento fetal. Entonces se calcularon esos 4 índices para presentarle la diversidad. El primero fue el índice de Shadow, el otro es el índice de Ash y el índice de la diversidad de Shadow y el índice de la diversidad de Simpson. Son esos 4 que encontramos aquí. Siguiente diapositiva. Bueno, y ya en esta imagen como tal, lo que vemos es un cladograma de taxones de microbiota intestinal entre los grupos de mujeres que tenían un control normal y otras que tenían el retraso intrauterino como tal. Entonces, todos esos fueron los genomas que estaban en la microbiota intestinal como tal. Bueno, siguiente diapositiva. En conclusión, pues los resultados de este estudio indican que la composición difiere, o bueno, más que todo va a indicar que la composición que existe en la microbiota intestinal entre las mujeres embarazadas con ese retraso y las mujeres con crecimiento fetal normal era diferente, pero podría tener implicaciones en las importaciones para la comprensión y posiblemente obviamente el tratamiento y también la prevención de las mujeres que tuvieran un retraso del crecimiento fetal, pero se necesitarían más que todo pues otras investigaciones adicionales para comprender mejor las conexiones y todos estos mecanismos precisos que están involucrados en esta asociación como tal. Entonces todavía faltan un poco más de estudio, pero es un tema muy interesante y que a veces uno queda sorprendido por este tipo de cosas que se pueden realizar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elian Lara y continuaré con la presentación de artículos de esta noche. Bueno, pues el siguiente artículo es un artículo de investigación, tiene como título Modelo predictivo de restricción del crecimiento intrauterino usando Doppler de arterias uterinas y edad materna. Fue escrito por Marcos Espinola Sánchez, Silvia San Caballeriano, Antonio Limay Ríos, José Caballero Alvarado y fue publicado en 2020. Siguiente diapositiva. Bueno, pues entonces como introducción tenemos de que la restricción del crecimiento intrauterino es una patología de manejo complejo y que está asociada a una importante morbilidad perinatal y mortalidad perinatal. Entonces, esta patología se encuentra estrechamente asociada a la prematuridad, a la hipoxia fetal intraparto, a la hipoglucemia, a la policitemia y a un sinfín de complicaciones neonatales producto de esta restricción de crecimiento debido a estos defectos que se producen en el intercambio de nutrientes durante la gestación. Entonces, bien, tenemos de que las arterias uterinas se evidenció de que es un factor importante para la predicción de eventos complicados. Entonces, tenemos de que un factor que nosotros debemos de tener en cuenta en este caso es la perfusión de la placenta en casos de una restricción del crecimiento uterino, ya que esta es la principal forma que tiene de homeostasis el feto para poder controlar este tipo de afectaciones que se están presentando durante la gestación. Entonces, pues, cuando ya estas alteraciones se presentan más marcadas durante el tercer trimestre de gestación, hay diversas investigaciones que dicen que estas alteraciones en el Doppler se asocian a un desenlace negativo. Entonces, la evaluación longitudinal del crecimiento fetal del segundo al tercer trimestre presenta una capacidad predictiva baja para la restricción de crecimiento intrauterino, en comparación con la evaluación transversal del crecimiento fetal. Siguiente diapositiva.
Bueno, como materiales y métodos para este estudio, se realizó un estudio observacional analítico de prueba diagnóstica, un estudio que fue realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Centro de Referencia Nacionales en Perú. Bueno, el tamaño de la muestra que se utilizó en este caso fueron fraccionadas en muestras de entrenamiento, muestras de validación, que entre las cuales las muestras de mantenimiento, de entrenamiento, perdón, corresponden a un 70% de los casos, y en cuanto a las muestras de validación corresponden a un 30% del total de las personas que se evaluaron en este estudio. Entonces, los criterios de inclusión en este caso fueron gestantes cuya medición de Doppler de arterias uterinas haya sido entre la 11 y la semana 28 de gestación, edad de la gestante previo al embarazo, es decir, mayor a 18 años, un peso fetal normal para la edad gestacional al momento de la medición del Doppler de la arteria uterina entre la semana 11 y 28 de gestación. Y en este caso, los criterios de exclusión que se presentaron en este artículo fueron la gestante con historias clínicas incompletas, presencia de marcadores ecográficos de cromosomopatía fetal, gestantes con enfermedades de daño renal, daño hepático, patología endocrina y patologías adyacentes antes de quedar embarazada, y gestantes con estados hipertensivos durante el embarazo. Entonces, además de esto, también se evaluaron características sociodemográficas de la paciente, como la edad materna, expresada en años, la edad gestacional, las condiciones ambientales en donde se encontraba la paciente, si era primigestante o era multípara. Todas estas condiciones se valoran en este artículo para la realización del estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos como el primer resultado que esta gráfica nos muestra la descripción de las características sociodemográficas de la gestante. Entonces aquí se identificó en la muestra global una edad materna principalmente menor a 35 años, que corresponden al 80.7% del total de los casos evaluados. En los casos con restricción del crecimiento intrauterino, las gestantes presentaron con mayor frecuencia una edad mayor a 35 años, que tuvo una prevalencia del 27.7%, y en el caso de las nulíparas, corresponden a un 58.4% del total de los casos evaluados. Estas fueron las características que se evaluaron aquí, es decir, el control prenatal, la paridad, el estado civil, el nivel de educación y la ocupación que se estaba presentando y la ocupación que con respecto a la madre. El factor a manera de conclusión en este resultado es que a mayor edad, es decir, las pacientes que representaban una mayor edad a los 35 años, tenían agregado a esto un factor de riesgo para que se presentara la restricción del crecimiento intrauterino. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la descripción de la edad gestacional, al momento de la medición del índice de la pulsatividad de la arteria uterina, distribuida según la restricción de crecimiento uterino y el peso normal al nacer. Entonces aquí pues no existieron diferencias respecto a las edades gestacionales al momento de la medición del índice de la pulsatividad de la arteria uterina. Entre los grupos que culminaron el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, el peso normal tuvo un percentil mayor al 0,05%. Entonces, en los 6 modelos realizados, el análisis de las variables de los factores de riesgo que estuvieron asociados a este tipo de pacientes se encontraron con una prevalencia entre la semana 15 y la semana 28 de gestación. Durante este periodo, se encontró un factor de riesgo asociado a estas pacientes que eran mayor a 35 años y además de mayor a 35 años que se encontraban durante esta semana. El índice de pulsatividad de la arteria uterina tuvo un valor predictivo positivo en este caso de un 70% con respecto a la semana 11 y 14. En cuanto a la gráfica de la tabla número 3, aquí se observó un índice de pulsatividad de la arteria uterina promedio superior al percentil 95 con respecto al caso anterior. Entonces, el factor aquí principal que jugó un papel importante fue la edad materna. Asimismo, aquellas pacientes que representaban una edad mayor a 35 años
y además de esto de que el índice de pulsatividad de la arteria uterina estuviera por debajo de este percentil 95. ¿Esto qué nos indicaba? De que la paciente durante a mayor edad materna, a menor índice de pulsatividad de la arteria uterina, representaban un factor de riesgo adicional a aquellas pacientes que no lo estaban representando. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí en la gráfica número 4 se evaluó la capacidad diagnóstica y predictiva del modelo número 3 para la detección del crecimiento intrauterino. Entonces, la certeza diagnóstica que tiene este índice de pulsatividad de la arteria uterina es de un 71,86%, la sensibilidad es del 71,49%, la especificidad de un 72,14%, y el valor predictivo positivo de un 65,8 y el valor predictivo negativo del 77%. Es decir, que este estudio del índice de la pulsatividad de la arteria uterina es bueno en aquellas pacientes que se encuentran mayor a 35 años y que se encuentran entre la semana 14 y 28 de gestación. Es aquí donde juega el papel importante este estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, a manera de conclusión, tenemos de que el uso de los valores locales de este índice de pulsatividad promedio de la arteria uterina propios a nuestra población, asociados a la edad materna, al moldeamiento de las condiciones sociodemográficas de la paciente, permite informar a las poblaciones de representar restricción del crecimiento intrauterino o descartar una patología subyacente que esté manifestando la madre. Es decir, con este índice de pulsatividad no solo podemos detectar un retraso, una restricción del crecimiento, sino que además podemos identificar patologías subyacentes que estén asociadas, uno, a defectos a nivel de la placenta, a defectos fetales, obviamente, excluyendo la cromosomopatía, que estas no se incluyeron en este estudio, y obviamente asociado a los factores de riesgo de la madre, nos eleva el valor predictivo positivo de este estudio, favoreciendo obviamente a las poblaciones a las cuales se realizó esta muestra. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y hoy voy a hablar sobre este artículo que tiene por nombre Abordaje obstétrico integral de la prematurez y restricción del crecimiento fetal y su relación con las enfermedades crónicas del adulto. Fue publicado en el año 2020 por la revista de Medicina de Uruguay. Bueno, tenemos que primeramente debemos entender que los síndromes obstétricos más importantes están el síndrome prematuro y el síndrome de restricción de crecimiento fetal. Son más comunes en esos grupos que se consideran como vulnerables en países principalmente subdesarrollados y también se da en países que pues están desarrollados, pero principalmente en los subdesarrollados. Estos síndromes comparten factores bastante predisponentes a afectar la salud de la materna durante todo su proceso del desarrollo del feto y pues se manifiesta con lógicamente sus manifestaciones clínicas y pues complicaciones adyacentes a esto. Y en estos casos, pues lógicamente existe la necesidad de que se estudie y se aborde esos síndromes de la manera más integral posible. Además de que pues se ha establecido que hay una relación entre ese parto prematuro y ese síndrome de restricción de crecimiento fetal, y al haber esa asociación hay un mayor riesgo a enfermedades crónicas en la vida adulta de ese feto, como por ejemplo puede ser un síndrome metabólico. Bueno, primero vamos a hablar acá de lo que es el modelo de abordaje integral de la prematurez y la restricción del crecimiento fetal. En el artículo nos proponen que hay un modelo, o sea, que tiene dos niveles, que tiene una influencia bastante grande. En el primero, hay diversas condiciones que pues generan ese entorno desfavorable, que es lo que podemos ver en la imagen, un entorno desfavorable. Y segundo, pues se crea un entorno adverso en el útero. Eso lógicamente puede generar a un parto prematuro o a una restricción del crecimiento. En cualquiera de esos dos niveles, esa activación epigenética en el feto se da de manera anormal y los mecanismos actualmente no se reconocen muy bien cuáles son, pero llevan a la activación de algo que se conoce como el fenotipo genético ahorrador.
Y pues eso es lo que podemos ver acá en la imagen, donde se observa un entorno materno desfavorable, un entorno de desarrollo fetal desfavorable, y nos dan todos los condicionantes, las condiciones inflamatorias, el estrés materno, las condiciones de la dieta, la microbioma, las condiciones disruptores endocrinos, entre otros. Y para las desfavorables, en el caso del desarrollo, pues nos muestran los síndromes, lo que se activa, que son la LTH2 y múltiples otras cosas que pues generan lógicamente modificaciones epigenéticas en el genotipo. Bueno, por acá tenemos algo que se conoce como el primer nivel, que viene siendo ese entorno materno desfavorable. Ahí se describen diferentes condiciones desfavorables a nivel de la mamita que pueden actuar de esa forma tanto individual como en conjunto, en combinación, y se van a dividir en diferentes. La primera pueden ser esas condiciones inflamatorias, que pueden ser infecciosas o pueden quizás no serlo, y que lógicamente lo que van a producir es una respuesta inflamatoria o inmunológica en la mamá que genera una respuesta fisiológica que no es normal durante el embarazo y pues genera el desencadenante de estas condiciones. También están otras que son el estrés, como la ansiedad, la violencia, que lógicamente se consideran bastante perjudiciales para ese entorno materno. Están también esas pruebas, el artículo pues nos menciona estas pruebas de pérdida de biodiversidad de esa microbiota, que pues indican también como un factor de riesgo para que se presenten estas enfermedades. También están algo que se conoce como condiciones que están asociadas a unos disruptores endocrinos que vienen siendo el BETX y también a los fenoles que según muchos estudios comentan que pues generan cambios epigenéticos en el ADN. También además de esto hay condiciones vasculares que se dan en el útero placentarias, como por ejemplo, pues puede ser la preeclampsia, que lógicamente está ligada a esa parte de la disfunción de la placenta. Todo esto, estas condiciones que presenta la madre, estas condiciones adversas pueden afectar tanto esa respuesta inmunológica como hormonal de la mamita y pues lógicamente contribuir a lo que se centra este tema, que es a los cambios epigenéticos del feto y generan lógicamente problemas en su salud, en su desarrollo y además de esto un riesgo de tener enfermedades futuras crónicas cuando él esté adulto. El estudio también nos menciona que independientemente de todas esas condiciones adversas que puedan surgir, el entorno desfavorable en el que se encuentra esa madre está bastante ligado a diferentes factores, no solamente a los que les comenté anteriormente, sino también a factores sociales, como pueden ser esa pobreza, la exclusión, que pues genera ese impacto emocional en las mujeres y pues lógicamente se sienten vulneradas. También, además de esto, pues ahí ingresa lo que es el concepto de la edad materna, las niñas, las adolescentes y las jóvenes que pues sufren un impacto quizás más grande que una mujer ya adulta. Y también mujeres que pertenecen a grupos étnicos, raciales, como pueden ser, no sé, un pueblo indígena, afrodescendientes, que están en esas situaciones de crisis humanitarias y están expuestos también a más desastres climáticos que quizás otras comunidades. Esas condiciones maternas que rodean al útero, esas condiciones maternas desfavorables que rodean tanto como al útero, como les dije, a la placenta y pues lógicamente al feto, generan esas condiciones que pues van a dificultar ese desarrollo del embarazo. Y ahí pues lógicamente se van a encontrar diferentes mecanismos, como les mencioné anteriormente, mecanismos inmunitarios, algo más anómalo en la parte genética de la mamá, que genere reacciones inflamatorias, también infecciones, también, bueno, características como estas que generan un entorno desfavorable y pues lógicamente conlleva esa variación o diferenciación inmunológica que se espera durante el embarazo normal. Hay algo que también nos menciona el artículo que es la disbiosis intestinal, que es ese resultado de los cambios que se dan en la microbiota, pues debido a diferentes patógenos que aumentan en esa área o algunas especies que generen un proceso inflamatorio. Y pues lógicamente al haber esta alteración en la microbiota, al haber esta inflamación, llevan a un ambiente desfavorable al feto.
En cuanto a la RCIU, pues esta puede presentarse de diferentes maneras, puede estar aislada o también puede estar asociada a síndromes como preeclampsia o eclampsia, y ahí es donde se observa esa difusión placentaria que genera ese grado mayor de daño en los vasos sanguíneos de la mamá y genera múltiples desencadenantes. También, dependiendo de esa predominancia de esos factores adversos, se pueden generar esos dos tipos de síndromes. El parto pretérmino puede ser resultado de múltiples cosas, además de las infecciones, de las inflamaciones, puede presentar por rotura de membrana, se puede presentar también incluso por una hiperactividad uterina, o puede incluso combinarse toda esta serie de características. Y la restricción de crecimiento intrauterino se genera más que todo por deficiencias. Entonces es una deficiencia del metabolismo de la glucosa, es una deficiencia de oxígeno, le genera hipoxia a estos fetos, hay estrés fetal. Y aunque a pesar de que estos síndromes tengan unido bastante las características clínicas, sus modificaciones epigenéticas tienen algo que se conoce como lo que le estaba comentando anteriormente, ese genofenotipo ahorrador que lógicamente afecta el desarrollo del feto. Hay además de esto diversos factores maternos como la salud mental de la madre, la depresión, que pues generan esos cambios epigenéticos a través de esas células sanguíneas del cordón umbilical. Y también está la violencia doméstica, el bajo nivel socioeconómico, que afectan en esa metilación de esos genes. También esa depresión también afecta la metilación de esos genes y pues lógicamente el peso al nacer. También, lógico, esto es fundamental, la malnutrición es un factor de riesgo bastante clave para cualquiera de estas dos patologías y que, pues, por obvias lógicas, tiene relación con los cambios epigenéticos. Eso es lo que básicamente dice la imagen que podemos observar acá. Bueno, en la prematurez, pues, se van a observar muchos cambios de metilación del ADN, como lo dije anteriormente, y pues también diferentes factores socioambientales. En cuanto acá tenemos la prematurez y restricción del crecimiento fetal y pues su relación con enfermedades crónicas del adulto. Cuando esos principales síndromes obstétricos se desarrollan en esos contextos de pobreza, de exclusión social, esa modulación epigenética que ocurre durante el periodo fetal no se revierte realmente tan fácil. Entonces, a medida de que esos individuos van creciendo, puede que se les controle de pronto cómo se alimentan, sus hábitos, incluso puede mejorar su sedentarismo, que no consuman tantas sustancias dañinas, que mejorar su rango de educación, porque lógicamente si presentan todo esto aumentan el riesgo de presentar enfermedades crónicas a futuro en su vida adulta. Y pues eso es bastante complicado. Pero eso es lo que podemos ver acá en la imagen. Esas todas las características sociales y ambientales que se afectan y que pues en este fetico a futuro, cuando él sea un adulto, pues se pueden ver representadas en enfermedades crónicas, como no sé, una hipertensión, por ejemplo. Bueno, ya para concluir, los cambios, básicamente esos cambios epigenéticos van a producirse por medio de un mecanismo fundamental que se enfoca más que todo en la parte integral de estos síndromes y principalmente, por ejemplo, en el caso de la RCIU, esta se podría considerar en una etapa, es como una etapa más bien intermedia entre lo que es la concepción y el desarrollo de esas enfermedades crónicas de la vida adulta. Y este enfoque pues podría impulsar esa prevención correcta a través de que se identifiquen esos marcadores de ese genotipo ahorrador que les comentaba anteriormente y que se diagnostiquen todos los patrones epigenéticos de la disbiosis y todo lo que se vea relacionado con su manera de estilo de vida, sus dietas, su comida, cómo le van a dar ese crecimiento adecuado para que pueda mejorarse la salud tanto presente del feto como a futuro cuando esté adulto. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación de artículos, gracias a mis compañeros exponentes que presentaron todos estos artículos y gracias al doctor Félix Calencia por dirigirnos en esta revisión.
Muchísimas gracias, buenas noches.